Algunos piensan que para encontrar los secretos del mar hace falta sumergirnos hasta las profundidades. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser un poco diferente. ¿Qué pensarías si te dijera que hemos aprendido muchísimo de las criaturas del mar gracias a los cadáveres que llegan hasta nuestras costas? Seguramente creerías que es imposible, que a las playas solo llegan algunas criaturas una vez cada 5 años. Pero la realidad es muy diferente y hoy te lo vamos a demostrar. Primero debes responder a la siguiente cuestión. ¿Estás dispuesto a conocer los misteriosos cadáveres de monstruos marinos que han llegado a nuestras costas? Si es así, entonces prepárate a descubrir algo inimaginable que te hará ver el mar de una forma totalmente diferente. Misteriosos cadáveres de monstruos marinos hallados en la costa. Número 4. El pez diablo. Para conocer la primera historia debemos viajar en el tiempo hasta el siglo XIX, justo cuando la tripulación de un barco a vapor británico llamado Emu se encontraba navegando por las aguas del Pacífico Sur. En principio, no había nada atípico en el recorrido, había sido algo más bien rutinario. Sin embargo, el capitán decidió hacer una pequeña parada en la isla de Sowaro. No era algo tradicional, pero el camino hacia Sydney había sido largo y pesado, y aquella sería una parada ideal antes de terminar la travesía. Fue en ese momento, cuando desembarcaron a la costa, que se toparon con un fenómeno insólito. Los nativos de la isla parecían alarmados y todos corrían al otro lado de la costa, donde aparentemente había sido arrastrada hasta la orilla una criatura imposible de creer. La tripulación inglesa fue contagiada por la curiosidad y decidió seguir a los nativos. Todos aquellos hombres eran conocedores del mar y no se impresionaron tan fácilmente por una criatura común y corriente. Sorprendentemente, cuando llegaron al lugar de los hechos, empalidecieron. En la costa se encontraba la criatura apodada como pez diablo, un animal que medía más de 30 metros de largo y estaba cubierto de un vello largo y pardo. Su cabeza tenía la forma de un caballo y 2 enormes colmillos sobresalían de su mandíbula inferior. Su peso superaba las 70 toneladas y, en general, su forma era absolutamente espeluznante. Según los informes, la tripulación logró llevarse el cráneo de la criatura, así como algunas de sus partes más pequeñas. Sin embargo, se desconoce su paradero. Número 3. El reptil prehistórico. Otra de las criaturas más insólitas que atracaron en nuestras costas se registró en el año 1930, concretamente en el mes de noviembre, cuando las temperaturas de Alaska alcanzan bajas insufribles. Sin embargo, la vida continúa para sus habitantes y, a pesar del frío, hombres y mujeres siguen con sus muchas labores para sobrevivir en uno de los estados más fríos del mundo. Fue precisamente en medio de aquel mes en que se registró algo inusual. Ocurrió en la remota y prohibida isla glaciar de Alaska, un lugar al que nadie acude, salvo tropas militares y algunos grupos de pescadores. Ese día, los pescadores detectaron una criatura extraña en la costa de la isla. Tenían prohibido acercarse lo suficiente como para evaluar de qué se trataba, pero la imagen ya anunciaba algo monstruoso. Justo por eso, al volver a casa, comentaron con sus vecinos lo que habían atestiguado, y esa información llegó a los oídos de un hombre llamado James McDonald. Este investigador se vio atraído por los rumores y, dada su amplia trayectoria, logró que le permitieran acceder a la zona. Fue en esa pequeña expedición que se encontró con algo completamente inexplicable. Las descripciones lo denominan un reptil prehistórico, cuya gruesa cola de serpiente alcanzaba los 4 metros de largo. Por supuesto, esto no era lo más terrorífico. La criatura tenía las facciones de un elefante, pero en lugar de trompa, su cuadrado hocico mostraba una serie de afilados dientes curvos. Su cabeza superaba los 2 metros de ancho y la piel de la bestia parecía a la del lomo de un caballo. En total, esta criatura sobrepasaba los 10 metros de largo y tenía tantas similitudes con un animal prehistórico que McDonald utilizó este adjetivo para referirse a la criatura cuando envió su reporte al New York Times. Según las publicaciones de la época, los restos de este animal fueron enviados al Museo Nacional de Historia Natural de Washington, D.C., donde se determinó que eran los restos de una supuesta ballena, aunque jamás se volvió a conocer el paradero de estos huesos misteriosos. Número 2. La bestia de la tormenta. A lo largo de la historia, algunos pueblos han llegado a considerar que las tormentas son sinónimo de caos y destrucción. Pocas veces se han equivocado y Egipto es una clara muestra de lo peligroso que puede llegar a ser, sobre todo cuando arrastran los secretos del mar hasta las costas.
Tal cosa ocurrió en el año 1950, cuando una fuerte tormenta sacudió el Golfo de Suez y dejó sobre la playa el cadáver de una criatura absurdamente grande y particular. Los registros de la época la describen como una criatura en descomposición muy similar a una ballena, aunque mostraba particularidades que la ciencia no ha podido descifrar hasta la fecha. En principio, los lugareños se acercaron hasta la zona para ser testigos de lo que allí se encontraba. La supuesta ballena ocupaba la atención de los presentes, quienes no podían definir qué criatura del mar era capaz de tener colmillos de mamut por fuera de su mandíbula. Por supuesto, este hecho en particular no era lo único inusual. En el reporte que levantaron las autoridades a las pocas horas, se deja entrever que la supuesta ballena no tenía ojos ni apéndices propios de un cetáceo, sino que mostraba elementos de animales ajenos a su especie, tales como escamas, colmillos e incluso los órganos internos. Luego de retirar a la bestia de la playa y realizar numerosos análisis, el cadáver fue conocido como la bestia de Ataca, y desde entonces se le considera un animal marino aún no descubierto. Por supuesto, hay quienes siguen defendiendo que se trata, en realidad, de una ballena, pero los huesos de la propia criatura han demostrado que pertenecen a algo mucho más primitivo, casi prehistórico y nunca antes registrado por la ciencia. Número 1. El monstruo de Montauk. En algunas ocasiones, la ciencia no logra ser la protagonista de nuevos descubrimientos, sino los propios ciudadanos. Personas comunes y corrientes que van trotando por la playa y se cruzan con una criatura jamás antes vista. Esto ocurrió en el año 2008, en la ciudad de Nueva York. Según las historias levantadas por diferentes laboratorios, en aquel año recibieron una serie de fotografías que revelaban una criatura arrastrada por el mar hasta la playa. En ellas se veía con absoluta claridad un monstruo, como nunca antes se había registrado. Las autoridades del Departamento de Recursos Naturales de East Hampton y varios zoólogos comenzaron a investigar lo sucedido, ya que las imágenes mostraban a lo que parecía un mapache muerto, que presentaba numerosas peculiaridades difíciles de explicar. En principio, esta criatura en descomposición mostraba unas patas alargadas, casi como de avestruz, y un pico de ave del que emergían diminutos dientes rabiosos. El cuerpo mostraba señales de haber sido expuesto por mucho tiempo a una actividad tóxica, pues en él se evidenciaban malformaciones en su cuello, brazos y dorso. No obstante, la mayoría de los investigadores concluyeron que aquella criatura era un simple mapache que había muerto en el mar y éste lo había devuelto a la tierra. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos y criptozoólogos, la realidad era muy diferente. Para ellos, aquel pasó a ser el monstruo de Montauk, una criatura inusual que, por alguna misteriosa razón, fue secuestrada y enterrada en algún lugar secreto para que nadie pudiera descubrirla. Se desconocen las intenciones reales para dichos actos, pero las teorías en las redes no hacen más que aumentar año tras año. Algunas fotografías han logrado sobrevivir en el tiempo, aunque se desconoce por completo si esta bestia es real o si algún día se podrá descifrar el misterio que encierra su propia existencia. Por supuesto, no es la primera vez que ocurre algo similar. El mundo está repleto de historias inquietantes y criaturas misteriosas que una vez son halladas, desaparecen casi por arte de magia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Alguien está intentando ocultar lo que se esconde en las profundidades marinas? ¿Algún día descubriremos lo que se esconde detrás de estos hechos? Si quieres conocer algunas respuestas a estas preguntas, será mejor que nos acompañes en los próximos videos y te prepares a seguir conociendo alguna de estas criaturas increíbles que han sido avistadas por personas comunes y corrientes antes de que desaparezcan sin explicación.